Bendecido y hermoso domingo tengan todos en esta mañana. Hoy adoramos al único y sabio Dios, al Dios todopoderoso, al sea la gloria, el poder y la honra por los siglos de los siglos. Amén. A ese Dios poderoso adoramos aquí en esta mañana y le decimos a ese mundo, ¿verdad?, que Cristo sigue siendo el Rey, que Cristo es un Dios poderoso que nos salvó y que nos ha dado vida. Con autoridad al Dios que aun los vientos lo obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como poder para salvar. Tú eres el
levantar nuestras manos al cielo y decir: Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey por los siglos de los siglos. ¿Y para cuántos el Señor ha sido bueno? Amén. El Señor es bueno, el Señor sigue siendo bueno. Todos los días el Señor es bueno con nosotros y muestra sus misericordias. Y a veces no le agradecemos, pero hoy queremos decirle, su fidelidad sigue con nosotros día tras día. Su fidelidad nos sigue día tras día. Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Del momento que despierto hasta el anochecer,
mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, el Señor es bueno. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Oh Dios, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Decimos, en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Su fidelidad sigue persiguiéndome, su fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno. Dilo así suavecito, el Señor está ahí contigo a tu lado. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Con todo tu corazón, el Señor es bueno. Tu fidelidad sigue ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Señor, hoy cantamos esa bondad, Padre Santo, esa bondad que se derrama sobre cada uno de nosotros. Y sabemos que tenemos un Padre, un hermano, un Dios que nos defiende como un león feroz cuando nos tiene que defender. En Dios, en Cristo Jesús tenemos todo. Así que hoy abrázalo. Abraza a Jesús porque Él está ahí cerquita de ti. Él te está abrazando ahí donde estás. Y abre tu boca y alábale. Mueve el estanque de mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir
que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Desde mi escondite, alcánzame si huyo, oh Señor. Inúndame con tu amor, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano, como un león feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme. Vuelves en tu amor. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano, como un león feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme. Vuelves a tu amor, Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Señor, te damos gracias Gloria a ti. porque tu gloria, Señor, está en este lugar. Y hoy podemos sentirte a nuestro lado, Señor, tan real, Padre Santo, como un padre, como un hermano, como un amigo, Señor, que está allí para nosotros en todo momento, Padre bueno. Gracias, Señor, por estar aquí para nosotros. Gracias por estar para nosotros cada día, Señor. Te bendecimos y honramos en esta mañana y te damos toda gloria y toda honra en Cristo Jesús. Amén.
Buenos días, ¿cómo están en esta mañana? Muy bien, gracias. Qué bueno verles. Hoy es un día muy hermoso que el Señor nos ha dado. Bienvenidos todos. Bienvenidos nuestros hermanos Quinteros en esta mañana. Gusto de verles. Gusto de verles. Es un gozo tenerles. Y todos los que están conectados con nosotros en las redes sociales, gracias por estar con nosotros. Y los que también más tarde o mañana o el martes o cualquier día de la semana pueden estar conectados, gracias por acompañarnos. Hemos venido hablando acerca de la serie del nuevo nacimiento. Y ya vimos lo que es el nuevo nacimiento en Cristo, en el Espíritu, ¿verdad? Y luego vimos que hemos sido en ese nuevo nacimiento, fuimos justificados en el Espíritu también. Luego hemos estado viniendo acerca de ser, después de ser justificados, llenos del Espíritu, ¿verdad? Y luego hoy nos toca, después de que ya hemos sido llenos del Espíritu, ahora vamos a hablar acerca de andar en el Espíritu. Porque una cosa es ser lleno, ¿verdad? Y otra es andar en el Espíritu. No es lo mismo, porque usted puede venir un día y decir, oh, hoy fui lleno del Espíritu y quedarse allí, ¿verdad? Estancado. Y de la vida, pues nada, no, como que no sucedió nada, ¿verdad? Entonces, cuando andamos en el Espíritu, mis hermanos, nosotros manifestamos la vida del Espíritu, no solo cuando venimos acá a la iglesia a congregarnos, sino que allá afuera, en nuestros trabajos, en nuestras casas, en la sociedad completa, ¿verdad? Tenemos que manifestar la vida del Espíritu. Porque de nada nos sirve si decimos, yo soy cristiano, lleno del Espíritu, pero ¿qué es lo que mi vida está manifestando acerca de esa vida del Espíritu? ¿Cómo camino yo? ¿Cómo ando yo? ¿Cuál es mi manera de vivir, mi estilo de vida? Porque cuando somos llenos del Espíritu cambia todo, mis hermanos. Cuando somos nacidos de nuevo, cambia todo. Cuando somos justificados, cambia todo. Ya no hay culpabilidad de nada en nuestras vidas. Cuando somos llenos del Espíritu, cambia todo en nuestra vida. Pero cuando andamos en el Espíritu es cuando nosotros damos testimonio verdaderamente de quién somos nosotros en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces es importante, mis hermanos, andar en el Espíritu después de ser llenos del Espíritu, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, el carácter de la persona o nuestro carácter es muy importante en nuestras vidas. Fíjense que es tan importante que hasta los filósofos de los antiguos tiempos, como ¿cómo se llama filósofo famoso griego? Aristóteles, ¿verdad? Era un gran filósofo griego. Que fíjense que ¿qué sucedió cuando en estos empezaron a ver las virtudes de las personas? Fíjese que a él lo han identificado como la ética de la virtud o de las virtudes. Imagínense, esa ética, mis hermanos, surge de los rasgos internos de la persona, de cada uno de nosotros, hasta el punto de que la pregunta no debe ser ¿qué debo hacer yo para apoyar lo moral? ¿Qué debo de hacer yo para apoyar lo moral? Esa pregunta se oye muy vacía.
Pero si nos hacemos la pregunta nosotros de diferente manera y decimos, ¿qué clase de persona debo ser yo? Porque la inmoralidad está a la esquina de la calle, mis hermanos. El mundo completo ha establecido un sistema tan inmoral que nosotros debemos de marcar la diferencia entre la moralidad y lo moral. ¿Cómo debo de ser yo? ¿Qué importa que allá en el mundo, el sistema del mundo está viviendo una vida de inmoralidad, pero ¿cuál es la vida que yo estoy viviendo? Esa debe de ser la pregunta. No como apoyar la inmoralidad, sino que, o apoyar la moralidad, sino que, ¿qué debo de hacer yo para mostrar lo contrario de la inmoralidad? ¿Verdad? Es importante, mis hermanos, que nosotros nos hagamos esa clase de preguntas en nuestra vida, en nuestro diario vivir, porque vemos cada cosa en la televisión, en las redes sociales, en vivos, vemos cuando vamos a los lugares comerciales, se ven tantas cosas. Pero ¿cuál debe de ser mi rol o mi papel en medio de este gran sistema que está sucediendo en el mundo entero? Muchos países han hecho a un lado a Dios y le han dicho a Dios que Dios no sirve para nada, porque quieren estar viviendo siempre en la naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que pasa. Una vez nosotros no dejemos esa naturaleza pecaminosa que es el hombre viejo, nunca vamos a poder nosotros vivir la vida moral que Dios ha establecido, porque Dios es un Dios de moral. Dios no es un Dios inmoral. Dios es un Dios de moral, donde los valores importan bastante, que imagínense que envió a su Hijo Jesucristo a morir a la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos ser ahora parte de esa nueva creación moral. Entonces, andar en el Espíritu, mis hermanos, es muy importante en nuestras vidas, y que cada uno de nosotros debemos de considerar o movernos de esa naturaleza pecaminosa a la naturaleza del Espíritu, a la nueva naturaleza. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y le dice ahí en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16 al 18, dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque la naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, desea las cosas que son contrarias al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a la naturaleza pecaminosa. Los dos se oponen, dice, entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley de la vieja vida o de la vieja naturaleza pecaminosa. Entonces, mis hermanos, si el apóstol Pablo nos está aconsejando, aquí le escribió a los Gálatas, pero la escritura siempre va aplicable a cada uno de nosotros, aplica a cada uno de nosotros, porque por algo está ahí escrito. Entonces, mis hermanos, bajo ese sistema, entonces nosotros nos mantenemos aislados de lo que es
la nueva naturaleza en el Espíritu. Cuando seguimos la naturaleza pecaminosa y seguimos viviendo como vivíamos antes, el viejo hombre, nos aislamos de la vida nueva en Cristo Jesús. Y entonces debemos de saber, mis hermanos, que el carácter de las personas, de cada uno de nosotros, es muy importante. Pero manifestar el carácter que embellece a la persona no es fácil. Mostrar el carácter que embellece a la persona no es fácil. Y la única carácter que puede embellecer nuestra vida, mis hermanos, es que seamos moldeados por el Espíritu Santo al carácter de Cristo. Cuando usted ya tiene bien establecido su carácter en Cristo Jesús, entonces su vida empieza a ser moldeada por el alfarero, que es Cristo, y el Espíritu Santo, el que viene a moldear nuestro carácter y afinar nuestra manera de vivir. Entonces, eso no es fácil, mis hermanos. Muchos dicen, esa persona tiene carácter, porque piensan que porque habla fuerte o es bravo es una persona de carácter. No, ese es un carácter débil, no es un carácter fuerte. El carácter que nos identifica a nosotros como lo que somos es cuando somos moldeados al carácter de Cristo. Porque esa es lo que Dios establece en nuestras vidas, que moldeemos nuestro carácter al carácter de Cristo. Pero no obstante, fíjense, mis hermanos, que cuando andamos en comunión con el Espíritu Santo que vive en nosotros, su carácter obra en nosotros, el carácter de Cristo. Porque fíjense que la Biblia nos enseña que con la presencia y el poder del Espíritu en nuestras vidas podemos tener el carácter de Cristo. Si usted solamente está lleno del Espíritu y no anda conforme al Espíritu, su carácter no puede ser moldeado al carácter de Cristo. Porque entonces no estamos caminando como Él nos enseña. Y cuando Él estuvo aquí en esta tierra, Él nos dio ejemplo de ese carácter. Nos dio ejemplo vivo de su carácter. Y es por eso que Pablo aquí nos enseña que debemos de ser moldeados al carácter de Cristo. Pero solamente sucede cuando nosotros empezamos a caminar en el Espíritu. No solamente ser lleno del Espíritu, porque el ser lleno del Espíritu puede ser un evento de una sola vez, pero andar en el Espíritu es un evento de la vida cotidiana, de nuestro estilo de vida, de cómo caminamos nosotros, cómo es nuestro testimonio ante la sociedad. La sociedad ve que el carácter de Cristo en nosotros o no lo ve. Pero es bueno que lo vean en nosotros, porque así ellos se pueden dar cuenta que verdaderamente usted anda en el Espíritu. No solamente está lleno, sino que anda en el Espíritu. Entonces, mis hermanos, para tener la victoria en Cristo, en todas las áreas, en todas las cosas que nosotros hacemos, hay cosas que debemos de rechazar cada día. Hay cosas que debemos de rechazar en cada momento de nuestra vida. ¿Sí o no? Todos, ¿verdad? Tenemos que rechazar muchas cosas en nuestra vida. Muchas ofertas
tentaciones que llegan a nuestras vidas que en lugar de edificar van a destruir. Entonces son cosas que nosotros debemos de rechazar cuando andamos en el Espíritu. Y a veces personas que solamente han sido llenas del Espíritu aceptan esas cosas. Pero los que andamos en el Espíritu realmente rechazamos muchas cosas que van a arruinar nuestro estilo de vida. Entonces, para obtener la victoria, mis hermanos, es necesario rechazar muchas cosas que van a llegar a nuestras vidas. Y quizás va a ser por toda la vida que vamos a estar rechazando situaciones difíciles, ¿verdad? Como el sistema del mundo lo presenta, la inmoralidad. Se debe de rechazar la inmoralidad, porque no trae nada bueno, va a traer destrucción. Entonces, usted no quiere vivir una vida destruida, entonces por gusto es cristiano. Entonces, si vive una vida destruida, no, la vida en el Espíritu, mis hermanos, es una vida victoriosa. Es una vida que cada día vamos obteniendo victorias y victorias y triunfos y triunfos. Ese es nuestro estilo, esa es nuestra vida, mis hermanos. Y también hay que someterse a la obra del Espíritu. La persona que no se somete a la obra del Espíritu en su vida, mis hermanos, peligra en el diario vivir. Las cosas del mundo lo dominan, las cosas materiales lo dominan y lo separan de la comunión con Cristo. Cuando usted se separa de la comunión de sus hermanos, se está separando de la comunión de Cristo, con Cristo. Por eso es necesario que siempre debemos estar unidos. Bueno, ese es otro mensaje, el siguiente domingo se los doy, de la unidad en el Espíritu. ¿Verdad? Me estoy adelantando, es que ya me emocioné mucho, mis hermanos. Pero someterse a la obra del Espíritu, mis hermanos, es importante en nuestras vidas, porque si no hay un sometimiento a la obra del Espíritu, no va a haber un sometimiento en nada. En nada. Por eso es que hay muchos cristianos rebeldes que no se someten a las autoridades puestas por Dios. No se someten al pastor, no se someten al gobierno, no se someten a las autoridades. Entonces, debe haber un sometimiento. Pero si no nos sometemos a esa obra del Espíritu, no nos vamos a someter a nada acá en la tierra. Entonces, andar en el Espíritu, mis hermanos, nos guarda contra satisfacer las obras de la carne. Así como dice el versículo 16. Dice, así que vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Verdad? Dice, en la Reina Valera dice, ¿cómo dice? Vivan en el Espíritu y no se sometan, dice, a los deseos de la carne. Dice la versión Reina Valera. La versión Nueva Internacional nos dice que si vivimos en el Espíritu, si andamos en el Espíritu, no seguiremos los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Dice, porque la naturaleza pecaminosa, las cosas de la carne son contrarias a las cosas del Espíritu y las cosas del Espíritu contrarias a las cosas de la carne. Entonces, entre ellos hay una lucha interna en nosotros. Porque a veces, por mucho que andemos en el Espíritu, hay cosas de la carne que nos afectan a nuestro diario vivir, en nuestra vida.
Por más que digamos que no, yo soy fuerte, yo sé decir que no, ¿verdad? Pero que no lo hagas tú, pero yo sí, ¿verdad? Dicen muchos. ¿Ah? No. Entonces, mis hermanos, andar en el Espíritu nos guarda contra satisfacer las obras de la carne. El cristiano maduro anda en el Espíritu y consciente de la carne, que es la inclinación pecaminosa. Siempre busca cómo actuar con rebeldía a Dios. Y también tiene sus deseos y pasiones. El apóstol Pablo conoce esta lucha. Esa lucha interna que cada uno de nosotros pasamos muchas veces. Por eso escribió esta carta a los Gálatas. Y qué bueno, porque nos da a entender a nosotros que también estamos en la misma situación. Entonces, siempre buscan algo hacer por rebeldía. ¿Y cuántos rebeldes no hay en la iglesia? ¿Verdad? ¿Cuántos rebeldes no hay en la iglesia? Hay cristianos rebeldes, hay cristianos de toda clase de cristianos, pero no cristianos que anden en el Espíritu. Entonces tenemos simplemente el apodo de cristianos. Así como empezaron a decirle a los seguidores de Cristo allá en Antioquía, la primera vez que les dijeron cristiano a los seguidores de Cristo. Entonces nos hemos quedado solo con ese apodo. Pero del Espíritu no hay nada. No hay nada. Entonces, mis hermanos, andar en el Espíritu nos libra o nos libera de la condenación de la ley. Todo aquel que se deja dominar por la carne, se está dejando dominar por la ley de la carne y no la ley del Espíritu. Entonces, cuando nosotros somos, mis hermanos, obedientes a la ley del Espíritu, al nuevo sistema establecido por Cristo Jesús de las cosas del Espíritu, entonces vamos a caminar de acuerdo al diseño de Dios, aunque tropecemos muchas veces y caigamos. Pero el problema no es tropezar y caer. El problema es quedarse caído en el suelo y no levantarse. Ese sí es un problema. Cuando la persona camina o anda en el Espíritu, cuando cae se levanta inmediatamente y renuncia a lo que lo tiró. Le dice no a las cosas del mundo. El discípulo de Cristo, mis hermanos, que anda en el Espíritu, no cae en esa ley. No cae en esa ley, la cual insiste que solo guardando todos sus legalismos podemos vencer la carne. Hay mucha gente, mis hermanos, tan legalistas que piensan que por guardar una ley están obteniendo la victoria y andan en el Espíritu. ¿Verdad? Ustedes han escuchado muchas cosas legalistas en diferentes denominaciones. Tanto legalismo que hay, se preocupan más por guardar una ley que por andar en el Espíritu. Si usted guarda un mandamiento de la ley, uno mandamiento de la ley, tiene que guardarlos todos. O es uno, o nada, o todos o nada. Pero no podemos guardar solo una ley. Por eso es que Cristo vino a esta tierra a darnos la nueva vida del Espíritu. Así
nosotros, usted y yo, ya no somos esclavos de la ley de la carne, sino que ahora somos esclavos, que dijimos el domingo pasado, somos esclavos de la justicia. De la justicia. Y cuando somos esclavos de la justicia, le decimos no a la carne. ¿Cuántos han tenido que decir no acá? ¿Verdad que sí? Pues he tenido que decir no a muchas cosas. A muchas cosas que pueden destruir nuestra vida. Fíjese que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, ahí en el capítulo 3, versículo 13, 12 al 13, dice: la ley, dice, no se basa en la fe. Por el contrario, dice, quien practique estas cosas vivirá por ellas. O sea, que hay unas personas que hay un mandamiento que dice de guardar el día de reposo, ¿verdad? Hay personas que hacen eso, pero si va a guardar esa ley, tiene que guardarlas todas, si no, no le sirve para nada. Tiene que guardarlas todas. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo dice, la ley no se basa en fe, por contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y si Cristo se hizo maldición por nosotros y fue crucificada esa maldición allá, y nosotros fuimos crucificados juntamente con Él allá en la cruz del Calvario, esa maldición es quitada. Pero hay muchas personas que les gusta vivir en maldición. Ay, que yo soy maldito, por eso es que yo ya no hago nada. No. La maldición de la carne, de la ley, ha sido quitada en Cristo Jesús, mis hermanos. Ahora somos libres, libres en Cristo, en el Espíritu, para poder tener una vida y vivir una vida diaria en plenitud en Cristo. En verdad, la vida en Cristo es guiada por el Espíritu, mis hermanos, por el Espíritu Santo. Y es guiada en estos aspectos: en conocimiento, en dirección y con un resultado definitivo en nuestras vidas. Con conocimiento, dirección y con un resultado definitivo en nuestras vidas. Cuando Pablo quiso pasar por algunas regiones, fíjense, mis hermanos, él quiso ir a predicar el evangelio a algunos lugares en Asia, pero el Espíritu Santo le prohibió predicar el evangelio en esos lugares. Fíjense, es sorprendente, ¿verdad? Es sorprendente. Él quiso predicar en esos lugares y el Espíritu Santo le prohibió predicar en esos lugares. Y si usted piensa que le estoy diciendo mentiras, vaya allí al libro de Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 10, dice: y atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicasen la palabra en la provincia de Asia. Y cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no les permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Y durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto en pie, le rogaba diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios.
Wow. Eso es ser dirigido por el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros queremos hacer cosas que pensamos que son buenas y que son de Dios, pero el Espíritu Santo nos impide hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque hay una razón por la cual el Espíritu Santo nos impide hacer cosas que nosotros pensamos que son buenas. Pablo pensó que era bueno ir a predicar el Evangelio a Asia, pero tal vez no era el tiempo. Porque nosotros cuando andamos en el Espíritu, ya no andamos en nuestro tiempo, andamos en el tiempo de Dios, ¿verdad? Ya no andamos como andamos en lo secular, ¿verdad? Corre para todos lados, a la carrera, haciendo todo, comemos todo a la carrera y todas esas cosas. Pero la vida en el Espíritu no funciona así. La vida en el Espíritu funciona y nos adaptamos al tiempo de Dios, no a nuestro tiempo. Entonces, la solución a toda esta confusión, mis hermanos, es estar llenos del Espíritu Santo, siendo guiados, o sea, andando en el Espíritu, ¿verdad? Siendo guiados en conocimiento, dirección y los propósitos de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu. Nos guía en todo conocimiento, en dirección y los propósitos de Dios. Es la única manera en que podemos cumplir los propósitos de Dios. Pablo allí esperó a que el Espíritu Santo le avisase dónde ir. Y dice que cuando se detuvo, esa noche tuvo una visión y se le apareció un hombre de Macedonia y le gritaba, le pedía a gritos: ven a Macedonia y ayúdanos. ¿Cuánta gente nos ha gritado a nosotros: ven a mi casa y ayúdame? Y hemos ignorado ese llamado. Lo hemos ignorado porque pensamos que esas son cosas. Ellos están en la carne, yo ando en el Espíritu. Yo no voy a ir ahí donde hacen cosas de la carne. Yo no voy a ir ahí a esa fiesta. Yo no voy a ir a esa fiesta porque ahí toman licor, bailan y todo eso. Pues vaya y sea luz en esos lugares. Sea luz, sea testimonio. Viva las cosas del Espíritu en medio de la oscuridad, para que pueda brillar en esa oscuridad. Pero no nos adaptemos a las cosas legalistas de la religión, mis hermanos. Ya para terminar, mis hermanos, ¿cómo ha cambiado su vida por andar en el Espíritu diariamente? ¿Cómo ha cambiado su vida? Andar en el Espíritu. ¿Cómo? Es una pregunta. ¿Cómo ha cambiado mi vida por andar en el Espíritu diariamente? ¿Da muestra de vida o da evidencia del fruto del Espíritu en su vida? Y si no, ¿a qué clase de árbol pertenece usted? ¿A qué clase de árbol pertenecemos? Yo le voy a decir a qué clase de árbol pertenecemos nosotros. Vaya conmigo ahí al Juan 15, 4, 5, que dice Jesús: permanezcan en mí, dice, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí mismo, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas, dice Jesús.
El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Porque separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Dice Jesús, usted y yo pertenecemos o permanecemos en el árbol de la vida, mis hermanos. El árbol de la vida. Ese árbol es Cristo. ¿Se acuerdan que en el Edén habían 2 árboles, verdad? El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Nosotros ahora pertenecemos al árbol de la vida, que es Cristo. Y si usted permanece en ese árbol, llevará mucho fruto, dice Jesús. Vamos a llevar mucho fruto. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Separados del Espíritu, mis hermanos, nada podemos hacer. Entonces tenemos que andar en el Espíritu para dar fruto, mucho fruto. Y esa es la vida de Cristo en nosotros. La vida de Cristo. Y si permanecemos en Él, mis hermanos, Él permanece en nosotros. Nosotros somos las ramas del árbol, de ese árbol de la vida. Y por eso nosotros damos mucho fruto. Yo creo que todos aquí damos mucho fruto, ¿verdad? Mucho, mucho fruto. Entonces el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia de Gálatas diciéndoles acerca del fruto. Pero antes de que Pablo escribiese este fruto del Espíritu, mis hermanos, primero señala las obras de la carne, las obras de la ley. Ahí en Gálatas 5, 22, 26 dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, que son inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y cosas parecidas. Pero les advierto ahora, dice Pablo, como antes les hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow. En cambio, dice, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no es cosas que usted va a hacer para que crea la gente que usted anda en el Espíritu. O decir que usted anda en el Espíritu. No, dice Pablo aquí, en cambio el fruto del Espíritu es primeramente amor. ¿Qué es primero? Amor, ¿verdad? Amor. En segundo lugar es gozo. Tercer lugar es paz. Que eso compone el reino de Dios, porque el reino de Dios es amor, gozo y paz. La vida del Espíritu es amor, gozo y paz. Porque si hay amor, si nos sentimos amados, estamos gozosos, ¿verdad? Pero si nos sentimos odiados, ¿cómo vamos a estar? Bravos. Ese me odia, yo también lo odio. O tristes, porque me odia al que yo amo. Y luego nos da la lista completa. Y luego dice, después de paz, es paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu. Ese es el fruto que nosotros debemos dar afuera. Ese es el fruto que debemos de dar nosotros. Ese es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu nos enseña
o no se muestra hablando en lenguas, ni saltando, ni cantando, ni haciendo cosas. Porque yo puedo venir aquí y hablar en lenguas y odiar a todo el mundo. Pero lo del Espíritu, ¿qué me enseña? Amar a todo el mundo, a estar gozoso, a estar en paz en los unos con los otros, así como Cristo nos enseñó, ¿verdad? Por eso es que Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo se las da, yo se las doy. Entonces, ese es parte del fruto del Espíritu, mis hermanos. La Biblia el apóstol Pablo aquí no nos da frutos, varios frutos. Es uno solo que encierran todas estas cualidades de las personas. Pablo nos da esa descripción acerca de las obras, mis hermanos, de la naturaleza pecaminosa y las consecuencias de andar en ellas. Dice que no podemos ser parte del reino de Dios si andamos en ellas. No podemos, dice. No se puede mezclar las tinieblas con la luz, sino que la luz va a las tinieblas para alumbrar. Así como Cristo nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. De esta misma manera. Entonces nosotros vamos a la oscuridad para sacar a las personas de la oscuridad que se encuentran y que vengan a la luz. No por lo que nosotros le digamos, sino que por lo que nosotros le mostramos que quienes somos en Cristo, en el Espíritu, ¿verdad? En cambio, también nos dice aquí que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. El dominio propio es cuando lo usamos a decir no a las cosas que van a dañar las cosas del Espíritu en mi vida. Decir no. También Pablo hace una declaración muy importante aquí, mis hermanos. Dice que los que son de Cristo, los que son de Cristo Jesús, han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Wow. Los que son de Cristo, los que somos de Cristo, hemos crucificado nuestra carne en la cruz con Cristo Jesús. Es hermoso cuando podemos darnos cuenta de la vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, mis hermanos. Por eso es que Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Wow. Eso aplica a nosotros. Con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Su Espíritu reina en nuestras vidas, mis hermanos. Siendo que hemos sido crucificados, mis hermanos, nuestro pecado a la cruz de Cristo, podemos ahora tener vida. Es decir, andar en el Espíritu. Pablo tiene la seguridad de que como redimidos hemos sido puestos en libertad para mostrar el carácter de Cristo en nuestro diario caminar, en nuestro entorno, en donde usted se encuentra. Usted está ahí para manifestar el carácter de Cristo en su vida. Pero eso solamente sucede, mis hermanos, cuando andamos en el Espíritu. Si no andamos en el Espíritu, no vamos a mostrar nosotros el carácter de Cristo. Y es importante, mis hermanos, que nosotros mostremos el carácter de Cristo donde quiera que nos encontremos. Porque entonces vamos a traer cambios impactantes a la vida de los demás. Y eso va a ir
al libro de la vida y va a estar escrito, wow, lo que hiciste por andar en el Espíritu. Es bonito, mis hermanos, es hermoso cuando nosotros tomamos esa responsabilidad y ese deber que Jesús nos manda a hacer. Así que yo les animo que caminemos en el Espíritu, andemos en el Espíritu, mis hermanos, y va a ver que las cosas cambiarán. ¿Cuántos reciben esta palabra? Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Gracias por tu bondad, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites y nos das la libertad de caminar en el Espíritu, Señor. Gracias por esa vida que nos diste. Gracias porque ahora, Señor, estamos completos. Tenemos una vida plena en ti y nos regocijamos juntamente con el apóstol Pablo de todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, por su atención en esta mañana. El miércoles nos conectamos a las 7, mis hermanos, de la tarde. Si usted quiere crecer conmigo, conéctese. Si no quiere crecer, no tiene por qué conectarse. Pero si quiere crecer, conéctese y va a ver la diferencia. Todos los que nos conectamos los miércoles, mis hermanos, hemos visto un crecimiento espiritual en cada uno, porque ahora conocemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, y eso hemos estado estudiando, cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. El viernes a las 7 también tenemos oración, así que conéctese y verá que la oración cambia muchas cosas. Pero más cuando oramos juntos, ¿eh? Cuando oramos juntos cambian muchas cosas en nuestra vida. Así que los esperamos esos 2 días, mis hermanos. Y el domingo, 9 de la mañana, tenemos el estudio dominical en el Salón 101 y a las 10:30 nos reunimos aquí. Así que si los que están conectados quieren acompañarnos a las 10:30 el domingo, aquí estamos, y véngase y nos gozaremos juntos celebrando la victoria del Espíritu, ¿verdad? Así que muchas gracias, mis hermanos, por su asistencia hoy este día. Si traen alguna donación financiera, allá, no puse el depósito. Bueno, ahí lo puede poner en aquella mesa y ahí se va a depositar. Así que muchas gracias, mis hermanos, bendiciones, cuídense mucho y que la paz del Señor siempre reine en sus corazones y que tengan una semana excelente, llena de bendiciones con su familia y en sus trabajos. Bendiciones, mis hermanos, gracias.